Hola amigos y amigas de Grace, yo soy la doctora Ana Velázquez y soy Fellow de Oncología en la Universidad de California en San Francisco. Yo soy la doctora Ivy Franco y soy residente en radiooncología en el Hospital Mass General. Hoy estamos con ustedes para hablar sobre los estudios clínicos o experimentales y por qué son importantes para los pacientes con cáncer. ¿Qué son los estudios clínicos? Un estudio clínico, que también se conoce como clinical trial, es un estudio científico para determinar cómo los medicamentos, tratamientos, dispositivos u otras pruebas funcionan y si son o no seguros. ¿Y cuál es la importancia de un estudio clínico? Los estudios clínicos son muy importantes, ya que nos ayudan a los médicos y a los científicos a aprender sobre las diferentes enfermedades y desarrollar tratamientos que sean eficaces y seguros para poder tratar o curar diferentes tipos de enfermedades. Todas las medicinas que usamos hoy en día y aún, por ejemplo, las vacunas, que hay muchas nuevas, se han probado y desarrollado en estudios clínicos diferentes con millones de pacientes que han sido voluntarios alrededor del mundo para poder probar que estas medicinas funcionen o no. ¿Y es importante para pacientes con cáncer participar en estudios clínicos? Sí, definitivamente. En enfermedades como el cáncer, los estudios clínicos son súper importantes, ya que nos ayudan a desarrollar mejores tratamientos y tratamientos nuevos que pueden ayudarlo a usted como paciente y a otras personas en el futuro que también padezcan de cáncer y puedan vivir por más tiempo y tener una mejor calidad de vida. ¿Y los tratamientos experimentales en estos estudios clínicos son seguros? Los estudios clínicos se desarrollan para probar cuán seguros son o no esos tratamientos y saber cuáles son los efectos secundarios que nos pueden causar. Durante los estudios clínicos siempre hay protocolos que los científicos han diseñado para poder monitorear y observar de cerca cómo los pacientes toleran o no esos tratamientos y si tienen alguna complicación. Los científicos toman nota durante todo el proceso y los doctores de si hay algún cambio en laboratorios que están siguiendo sobre usted, de sus pruebas de sangre, de cómo están funcionando los riñones o no, y qué síntomas los participantes de ese estudio tienen. Entonces, hay grupos que son de doctores científicos y de agencias del gobierno como la FDA que se aseguran que esos tratamientos sean seguros y miran todos esos libros de cuáles son los efectos secundarios y los cambios en las drogas. ¿Y todos los estudios clínicos son iguales? No, hay diferentes tipos y fases de estudios que dependen de qué tratamiento o dispositivo sea el que se esté estudiando y cuánta información tenemos o no al respecto. Las fases usualmente de los estudios van del 0 al 4 y dependen de cuánta información ya hay sobre esa medicina y su utilidad en X enfermedad, por ejemplo, como el cáncer. ¿Cuáles son los estudios en fase 0? En la fase 0, usualmente son estudios clínicos de exploración sobre si funciona o cómo puede funcionar una medicina. Esos suelen ser bien raros. Usualmente no son con pacientes o si son con pacientes con números muy pequeños. ¿Y qué tal los estudios en fase 1? En fase 1 sí son más comunes y son estudios que usualmente nos ayudan a ver si un tratamiento es seguro o no. Esos se usan para determinar cuáles son las dosis que podemos tolerar o no. A veces hay algunos que son aumentando dosis y cuáles son los efectos secundarios y si hay algunos que son graves. Y cuando ya sabemos que el tratamiento es seguro, ¿qué sigue después? Esa es una súper buena pregunta. Luego, entonces entramos a los estudios clínicos de fase 2 y ahí es para determinar si es eficaz o no el tratamiento. Esos pueden tener diferentes metas para medir cuál es el beneficio de los estudios y de las medicinas. Hay estudios que, por ejemplo, quieren saber si el cáncer encoge o se hace más pequeño, si desaparece, si se queda igual. Hay algunos que la medida de eficacia puede ser cuánto tiempo viven las personas o cuánto tiempo se mantienen libres de cáncer. El tipo de meta depende muchísimo de cuál es la enfermedad que se está estudiando o el cáncer y en qué estadio están los pacientes una vez comienza el estudio. Entonces, ya que sabemos que el tratamiento es eficaz, ¿para qué nos sirven los estudios en fase 3? Los estudios en fase 3 entonces nos ayudan a saber si el tratamiento que sabemos que es eficaz es mejor a otros que ya tenemos y que son los convencionales que están disponibles en todos sitios.
En esos casos, usualmente los médicos no saben si el tratamiento nuevo es mejor aún que otro que ya exista y por eso esos estudios comparan uno con el otro. Comúnmente eso se hace al azar o por random, se llama en inglés, y qué tratamiento usted va a recibir como paciente. Y es común que el participante y el doctor no sepan cuál de los dos tratamientos usted está. Al azar se elige entre el nuevo o el viejo, el que existía convencional, para así nosotros poder proteger los resultados y saber cuál de los dos en realidad es mejor. Y después de la fase 3, ¿qué sigue? Luego de las fases, esos estudios de fase 3, todos esos resultados se llevan a agencias del gobierno federales, que en Estados Unidos se llama la FDA, que hacen un trámite para aprobar. Lo que ellos hacen es mirar toda la data que se ha sometido con todos los efectos y tienen especialistas que lo estudian y deciden o no si esos resultados del estudio son positivos y si la droga entonces se puede aplicar y se puede aprobar para utilizar. Una vez ellos lo aprueban, que significa que los planes médicos lo cubren y que está disponible para las personas, entonces se empiezan a hacer estudios de fase 4, que son a largo plazo observaciones de aún en la población general, no solo las personas en los estudios, cómo se toleran esos tratamientos y ver si hay algún efecto secundario extraño o raro que antes no habíamos podido ver y cosas nuevas que podamos aprender. ¿Y todos los estudios clínicos son de medicamentos? No, hay estudios clínicos que son de todo. Muchos estudios clínicos buscan formas nuevas de detectar, diagnosticar o medir, por ejemplo, cuán extenso está una enfermedad. Algunos pueden ser de maneras que sean para prevenir que existan y que salgan enfermedades. Otros son para mejorar su calidad de vida y ayudarlo proveyendo soporte. Hay estudios que pueden ser, por ejemplo, de acupuntura, de yoga, de terapia física, de terapia emocional, ayudarlo con navegadores que estén con usted, de medicinas, pueden ser de todo. Y muchísimos, nosotros los más comunes que sabemos son de cáncer, pero hay estudios para todo tipo de enfermedad también. Bueno, muchas gracias, doctora Velázquez. Para resumir, hoy hablamos sobre los estudios clínicos, qué son, cuáles son las diferentes fases y los diferentes tipos de estudios y por qué es tan importante participar. Si tiene cualquier pregunta, vamos a seguir hablando sobre este tema en nuestro siguiente video y esperamos que esta información le haya sido útil. Muchas gracias.